¿Qué tal, oyentes? Espero se encuentren bien. Aquí el señor Williams. Les doy la bienvenida a esta recopilación de historias de terror enviadas por valientes traileros y exmilitares, quienes han recorrido caminos solitarios y fronteras ocultas, donde acechan horrores indescriptibles. Prepárense para escuchar relatos que no solo ponen la piel de gallina, sino que nos muestran el lado más oscuro de esos largos viajes y peligrosas misiones. Así que suban el volumen, apaguen las luces y acompáñenme en esta noche de misterio. Comenzamos. Hola, señor Williams. En primer lugar, gracias por tu canal y por mantenerme siempre con buena compañía en la carretera. Nunca pensé que terminaría escribiéndote, pero lo que me sucedió hace un tiempo sigue dándome vueltas en la cabeza y, la verdad, creo que contarlo podría ayudarme a procesarlo. No sé si encaje con el contenido habitual que compartes, pero tal vez a alguien le sirva de advertencia, o, como mínimo, de historia inquietante para reflexionar. Esta experiencia tuvo lugar durante un viaje que hice atravesando Carolina del Norte. Me dedico a conducir camiones de carga y, para ahorrar tiempo y evitar el tráfico, suelo usar rutas secundarias o menos transitadas. No es la primera vez que lo hago. De hecho, conozco bastantes atajos y caminos alternos que no aparecen en los mapas de turismo. Sin embargo, creo que aprendí por las malas que algunos lugares están solitarios por una razón. Aquel día había iniciado mi jornada muy temprano. Tenía que entregar unas cajas de suministros en un pequeño pueblo al sur del estado y después seguir hacia otra ciudad para recoger un nuevo cargamento. El plan era cubrir el trayecto en menos de 2 días, con descansos breves, porque llevaba algo de retraso en la ruta. He hecho eso tantas veces que ya tengo calculado dónde parar, qué carreteras tomar y hasta en qué gasolineras es mejor repostar. Pero, a veces, incluso el conductor más experimentado puede llevarse sorpresas que no figuran en ningún manual. Conforme pasaban las horas, el cansancio se me fue acumulando en los hombros y la vista empezó a pesarme. Los días de calor y humedad en Carolina del Norte pueden hacer que el volante queme y la respiración en la cabina se vuelve densa, cargada de un sopor que te va adormeciendo sin que te des cuenta. Después de buscar un lugar donde descansar un rato, terminé deteniéndome en un restaurante de carretera a altas horas de la noche. No tenía un aspecto demasiado alentador. Luces de neón parpadeantes, algunas fundidas, y un letrero que apenas se leía. Sin embargo, mi prioridad era recargar energías y pensé que un café fuerte me vendría bien. Al entrar, noté que apenas había un par de clientes dispersos en las mesas. Uno de ellos, un hombre de rostro huesudo y mirada perdida, se sentaba en la barra. Tenía una chaqueta de mezclilla bastante gastada y temblaba ligeramente mientras sostenía un vaso de whisky. El lugar olía a comida requemada y a tabaco añejo, pero al menos estaba caliente y se veía lo suficientemente seguro para hacer una breve parada. Pedí mi café y tomé asiento en la barra, a 2 butacas de distancia de aquel tipo. Intenté no mirarlo mucho, pero él se volteó y, con voz quebradiza, me soltó la pregunta que inició todo. ¿Eres camionero? Le respondí con un ligero movimiento de cabeza, sin entrar en detalles. No era la primera vez que alguien me abordaba por ser camionero. A veces piden direcciones o preguntan por aventuras en la carretera. Pero algo en la forma en que este hombre me habló, en su tono desesperado, me hizo prestar atención. Mi hija está perdida. Emily, susurró con el vaso temblándole en la mano. Guardé silencio y lo miré con seriedad. No supe qué decir. Lo siguiente que salió de su boca me encogió el pecho. Desapareció hace 4 noches, continuó. La última vez que alguien la vio fue en un área de descanso. Sentí un nudo en la garganta. He escuchado historias similares. Personas que desaparecen en medio de la carretera, a veces por accidentes, a veces porque se cruzaron con la gente equivocada.
Pero hay algo particularmente inquietante cuando te enteras de que has ido en la misma ruta que transitas, como si la carretera pudiera tragarse a la gente y hacerla desaparecer sin dejar rastro. Él sacó de su billetera una fotografía arrugada y la colocó con cuidado sobre la barra. En la foto se veía a una joven de no más de 20 años, con el cabello recogido en una coleta y una gran sonrisa. Llevaba una chaqueta de cuero y parecía llena de vida. Costaba imaginar que la luz en sus ojos se hubiera apagado o que estuviese en peligro en algún lugar oscuro. La policía no hace nada, se lamentó. Dicen que probablemente se fue por su cuenta, que se escapó con alguien o que andará de fiesta. Pero yo sé que no. Sé que algo malo ha pasado. Apenas lo escuchaba. Me quedé mirando la foto en silencio, pensando en mis propias hijas. Tengo 2 adolescentes, y en lo desesperado que me sentiría si algo así me sucediera. Con pesar, le pregunté dónde había sido la desaparición. Él mencionó el nombre de un área de descanso que, por coincidencia, quedaba cerca de mi ruta. Le dije que pasaría por allí y echaría un vistazo, prometiendo reportarle cualquier cosa que encontrara. Fue todo lo que pude ofrecerle. No tenía idea de lo que estaba a punto de vivir. Tras dejar aquel restaurante, conduje por cerca de 1 hora en la oscuridad. La carretera estaba prácticamente desierta, y mis faros apenas iluminaban los árboles que parecían vigilar desde ambos lados. Finalmente, vi el letrero que anunciaba el área de descanso. Era una de esas zonas con mesas de picnic, baños públicos y algunos puestos de comida cerrados a esas horas. Había un par de coches estacionados, pero el lugar, en general, se sentía fantasmagórico. Aparqué mi camión en uno de los espacios designados para vehículos grandes y bajé con cautela. Encendí las luces de emergencia para que nadie fuera a estrellarse con el remolque, aunque dudaba que pasaran muchos conductores a esas horas. El aire estaba frío y se escuchaba el zumbido de los insectos nocturnos, mezclado con el ruido lejano de la autopista. Caminé hacia los baños iluminados con luces fluorescentes que parpadeaban. No sabía muy bien qué buscaba, pero parte de mí pensaba que quizá vería algo que llamara mi atención. Alguna pista, un rastro. Entonces, entre el gris del asfalto y el borde del césped, algo me hizo detenerme. Vi una zapatilla tirada. Parecía muy nueva para haber estado allí mucho tiempo. Me acerqué y la recogí. Era de color oscuro, con un estilo juvenil, y no tenía señales de suciedad excesiva. Un escalofrío me recorrió al pensar que quizá podía pertenecer a la chica desaparecida. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. El lugar estaba sumido en un silencio roto solo por el ulular del viento contra las copas de los árboles. Empecé a sentir una sensación de opresión en el pecho, como si la noche se cerrara sobre mí. Quise marcharme, tal vez dejar la zapatilla donde estaba, subir a mi camión y largarme de allí, avisar a la policía al día siguiente. Pero algo dentro de mí, quizá el sentido de responsabilidad o la empatía que había sentido al ver la foto de Emily, me empujó a investigar un poco más. Pasé entre unos arbustos al borde del estacionamiento y descubrí que había un sendero angosto que se perdía en el bosque. Era un camino sin señalización, con la tierra removida, como si alguien hubiera pasado recientemente. Intenté convencerme de que todo sería una coincidencia. Sin embargo, el impulso de seguir avanzando fue más fuerte. Saqué mi teléfono para iluminar el camino con la linterna y di unos pasos cautelosos. No había avanzado mucho cuando un olor nauseabundo me golpeó de lleno. Una mezcla de humedad, putrefacción y algo más que no supe identificar. Mi corazón empezó a latir con fuerza y tuve la sensación de que no estaba solo. Avancé un poco más y vi un bulto en el suelo cubierto de hojas secas. El nudo en el estómago se me hizo más fuerte. Me acerqué, tragando saliva. Era una chaqueta de cuero pequeña, arrugada y manchada de tierra. Con las manos temblorosas, levanté un borde de la tela y descubrí un nombre escrito con rotulador negro. Emily.
No podía creerlo. Era la chaqueta de la chica desaparecida. Sentí un mareo repentino y una urgencia por salir de allí. Miré a mi alrededor y en medio del silencio escuché un crujido leve entre los árboles, como si alguien hubiera pisado una rama. La oscuridad era tan espesa que mi linterna parecía no bastar. La adrenalina me invadió. Me giré sin pensarlo 2 veces y eché a correr hacia mi camión. Podía sentir mi pulso retumbando en mis oídos, y cada sombra que mi linterna recortaba parecía un enemigo al acecho. Cuando por fin llegué a la cabina, subí y encendí el motor con manos temblorosas. Miré por el espejo retrovisor y algo captó mi atención. Allí, en el límite de la luz, distinguí una silueta alta, inmóvil, completamente negra contra la noche. No alcancé a verle rostro ni detalles, pero sentí una oleada de terror puro. Pisé el acelerador y salí del área de descanso tan rápido como pude. Me mantuve conduciendo en la noche, con la respiración agitada y el corazón a 1000. Intentaba asimilar lo que había visto: la zapatilla, la chaqueta de Emily, la silueta misteriosa. Todo ello apuntaba a algo siniestro. ¿Acaso Emily había sido llevada por alguien hacia ese sendero? ¿Estaba malherida en alguna parte del bosque? O quizá me resultaba difícil pensar en la posibilidad de que ya no estuviera con vida, pero la evidencia que tenía ante mí era aterradora. Después de recorrer varios kilómetros, decidí que ya estaba lo suficientemente lejos para detenerme a un costado de la carretera, en un arcén amplio. Necesitaba calmarme y pensar en mis siguientes pasos. Tomé mi teléfono para llamar a la policía. Justo en ese instante, sentí un escalofrío en la nuca, como si un aire gélido hubiera penetrado la cabina. Reaccioné mirando al espejo retrovisor y casi solté el teléfono cuando noté algo que no tenía sentido: la silueta pálida de un rostro tras de mí, como si hubiera alguien sentado en el asiento posterior de la cabina. Tenía los ojos hundidos y un gesto inerte, como de quien está perdido entre la vida y la muerte. El terror me paralizó. Solté el volante durante un segundo, y el camión se tambaleó peligrosamente hacia un costado. Me giré de golpe, dispuesto a enfrentar a quien quiera que estuviese allí, pero no había nada. El asiento trasero estaba vacío, solo mi saco y una caja de herramientas. Sin embargo, noté que el ambiente seguía frío, pesado, como si un ente invisible permaneciera a mi lado. Había una especie de condensación en el cristal de la ventanilla del pasajero, y dentro de esa capa se marcaba una mano pequeña, de dedos delgados, como si alguien hubiera apoyado la palma desde dentro, dejando una huella fantasmagórica. Respiré entrecortadamente y volví la mirada al espejo. Ya no estaba esa imagen aterradora. Aún así, mi corazón no podía calmarse. Me quedé así unos segundos, intentando encontrarle una explicación racional. Quizás era el producto de mis nervios, o un reflejo de las luces de la carretera. Pero la marca de la mano en la ventana seguía presente, y eso me hizo estremecer. Tras reponerme un poco, me di cuenta de que lo más sensato era llamar de inmediato a la policía. Con manos temblorosas, reporté lo que había encontrado: la zapatilla, la chaqueta y el olor desagradable cerca del sendero. Evité mencionar la silueta o el rostro que había visto en la cabina. No quería que pensaran que estaba fuera de mí. Los agentes me dijeron que enviarían una patrulla a investigar y que me mantendrían informado. Conforme amaneció, llegué a una estación de servicio bastante concurrida, donde finalmente pude relajarme un poco. Apagué el motor y me bajé, aprovechando para lavarme la cara en el baño y tomar un café decente. El lugar estaba lleno de otros camioneros, de turistas, de familias que hacían un alto en su viaje. Me parecía increíble que, habiendo tanta gente en la carretera, pudieran darse situaciones tan terribles y silenciosas en rincones solitarios. Allí, entre la multitud, sentí algo de consuelo, como si el bullicio ahuyentara la extraña presencia que me había acompañado antes. Unos días después,
recibí la llamada de la policía. Me dijeron que encontraron más ropa en el bosque, aparentemente de la misma talla, probablemente de Emily. Sin embargo, no había rastro de ella, ni pruebas que apuntaran a un sospechoso claro. Lo único que se supo es que, por la forma en que estaba todo dispuesto, parecía que alguien había estado acechando el área de descanso, quizás aprovechando la soledad de la noche. Tomaron mi testimonio y me dijeron que seguirían investigando, aunque sonaba a que no tenían mucho más que hacer. Intenté localizar al padre de Emily para contarle todo lo que había sucedido, pero el número de contacto que me dio en el restaurante no funcionó. No sé si se cambió de teléfono o si estaba tan desesperado que se fue a buscarla por su cuenta en otra parte. Sea como sea, me quedé con una tristeza profunda, pensando en la chaqueta con su nombre, la zapatilla abandonada y la posibilidad de que nunca regresara a casa. Desde entonces, he seguido con mi vida en la carretera, pero jamás volví a tomar esa misma ruta de noche. Siempre que tengo que atravesar Carolina del Norte, busco rutas principales, incluso si ello significa quedarme atascado en tráfico o tardar más en llegar a mi destino. A veces, cuando manejo en medio de la oscuridad, siento una presencia en la cabina. Es casi imperceptible, como un leve susurro o un cambio repentino de temperatura, algo que no alcanzo a ver pero que parece observarme. He aprendido a ignorarlo, o al menos a fingir que lo hago. Pero siempre que me veo obligado a conducir largas horas en la madrugada, no puedo evitar echar un vistazo al espejo retrovisor de vez en cuando, con el corazón encogido. Aquella mano marcada en la ventana me persigue en mis peores pesadillas. Todavía puedo ver la silueta alta en el bosque, inmóvil, rodeada de sombras. A veces, cuando los camioneros nos reunimos y contamos historias de la carretera, me dan ganas de compartir la mía. Pero la mayoría no quiere oír hablar de desapariciones o de sucesos paranormales. Preferimos mantenernos cuerdos, convencidos de que la carretera es predecible y la vida sigue un curso estable. No queremos creer que, en cualquier curva solitaria, nos podamos topar con la parte más oscura del ser humano, o con algo que va más allá de lo humano. Lo único que puedo aconsejar a quien lea o escuche esta historia es que, si alguna vez ve algo extraño en un área de descanso, no lo ignore. Que, si alguna corazonada le advierte que algo no anda bien, siga su instinto y busque ayuda de inmediato. Es mejor parecer un paranoico que arrepentirse después. El camino, por mucho que lo creamos familiar, puede tener sus rincones más siniestros donde la gente desaparece sin dejar rastro. Respecto a Emily, nunca supe qué sucedió con ella. A veces, cuando paso por lugares remotos, me pregunto si estará perdida en algún otro pueblo, si alguien la habrá ayudado, o si, por desgracia, su historia se sumó a la larga lista de personas que jamás regresan. Me gustaría pensar que encontró un modo de escapar de quien quiera que la hubiera retenido, o que el padre, en un golpe de suerte, la encontró viva. Pero el recuerdo de su chaqueta abandonada en medio del bosque me dice que quizá el final es mucho más trágico. Aún así, no pierdo por completo la esperanza. Tal vez, en un futuro, alguien encuentre una pista decisiva y se haga justicia. Hasta entonces, cada vez que emprendo un viaje al anochecer, guardo en mi memoria la imagen de esa zapatilla caída junto a los arbustos y la silueta alta que me observó desde la penumbra. Me recuerdan que no siempre estamos tan solos como creemos, y que en la carretera hay historias que no todos vivimos para contar. Gracias de nuevo, señor Williams, por brindarme este espacio para compartir lo que pasó. Espero que mi testimonio, por raro que parezca, sirva de advertencia o, al menos, invite a quien lo escuche a ser más precavido. Como conductores, solemos vernos a nosotros mismos como lobos solitarios, recorriendo kilómetros de asfalto mientras la gente duerme. Pero nunca hay que bajar la guardia. De noche, en esas carreteras secundarias, el mundo puede volverse mucho más grande y oscuro, y la línea entre la realidad y lo desconocido se difumina.
Ten cuidado cuando circules por esos caminos apartados. Y, si alguna vez notas un rostro reflejado en el espejo retrovisor que no debería estar ahí, no lo ignores. Conducir puede ser solitario, pero en ocasiones, muy en el fondo, descubres que no estás tan solo como creías. Y a veces, eso no es precisamente un alivio. Mi vida como soldado me había llevado a través de desiertos andientes, densas selvas y ciudades arrasadas por la guerra. Cada misión, cada combate, me dejaba una marca imborrable, no solo en mi piel, sino también en mi mente. Las cicatrices del pasado a menudo me acechaban en forma de recuerdos y pesadillas, pero jamás imaginé que el mayor de mis desafíos llegaría después de colgar mi uniforme. Al dejar el ejército, pensé que podría encontrar una paz relativa, tal vez una vida tranquila en algún lugar alejado. Pero el pasado tiene una extraña manera de seguirte, de reclamarte cuando menos lo esperas. Una tarde lluviosa, mientras tomaba un café en un pequeño establecimiento de la ciudad, mi teléfono vibró. Era una llamada de un número desconocido. Con reticencia contesté, y la voz ronca del otro lado me hizo retroceder en el tiempo. Era el general Ortega. «Necesito de tus habilidades una vez más, soldado», comenzó sin rodeos. Hablaba de una misión en una ubicación remota, una propiedad que pertenecía a un narco de apellido Mendoza, uno de los narcotraficantes más notorios y esquivos. Lo que me alarmó no fue el nombre de Mendoza, sino el hecho de que el general estuviera involucrado con él. Las implicaciones eran evidentes: corrupción en las altas esferas, y yo estaba siendo arrastrado hacia el centro de ese torbellino. Me encontré con el general Ortega en un viejo hangar a las afueras de la ciudad. Allí me proporcionó detalles sobre la misión. La misión, a pesar de su lujoso exterior, escondía secretos oscuros. Mendoza era paranoico por naturaleza, así que rara vez quedaba allí. Pero tenía algo en esa casa que requería protección constante. «Es un trabajo sencillo», insistió Ortega. «Solo necesitas vigilar y reportar cualquier actividad sospechosa, pero bajo ninguna circunstancia debes entrar. ¿Entendido?». Esa última advertencia me quedó grabada en mi mente. ¿Qué podría haber dentro de esa mansión que justificara tal precaución? Mi primera noche en el lugar fue inquietante. La mansión, iluminada únicamente por la luna, proyectaba sombras danzantes que jugaban con mi imaginación. La vastedad del terreno y el silencio absoluto eran ensordecedores. Todo lo que tenía para compañía era un walkie-talkie y mis propios pensamientos. Los días pronto se volvieron rutinarios. Observaba a los empleados de la mansión que venían y se iban con precisión militar, y me preguntaba qué papel desempeñaban en este juego de poder y corrupción. Sin embargo, por las noches la mansión cobraba vida propia. Se escuchaban ruidos inexplicables. Aparecían constantemente luces intermitentes en las habitaciones superiores, y había una persistente sensación de ser observado. No sabía si mi mente, ya afectada por años de servicio y traumas, me estaba jugando una mala pasada, o si realmente había algo oscuro acechando entre las paredes de esa casa. Sin embargo, una cosa estaba clara: esta misión sencilla
estaba resultando ser todo menos eso. El narcotraficante Mendoza y el general Ortega me habían sumergido en un mundo donde la línea entre la realidad y la pesadilla parecía desvanecerse. El aura que rodeaba a la mansión de Mendoza se sentía pesada y opresiva. Cada rincón, cada sombra, parecía ocultar algún secreto oscuro. A pesar de mi experiencia en combate y misiones de alto riesgo, este lugar lograba inquietarme. Para esta misión también se asignó a otra persona. Ambos éramos encargados de cuidar la mansión. Ella se llamaba Julia, y ella y yo establecimos nuestro puesto cerca de la entrada principal, preparándonos para cualquier eventualidad. Y eso hicimos por varios días. A veces conversábamos en susurros, compartíamos historias de misiones pasadas y teorizábamos sobre lo que Mendoza podría estar ocultando. Pero todo cambió un día cerca de la medianoche. El estruendo nos sacó de nuestra conversación y nos puso en alerta inmediatamente. Parecía como si algo pesado se hubiera caído o se hubiera roto dentro de la mansión. Julia y yo intercambiamos miradas preocupadas. «Oye, ¿crees que alguien haya entrado?», preguntó Julia. Su mano ya estaba sobre el mango de su arma. «No lo sé, pero creo que debemos averiguarlo», respondí sintiendo el familiar cosquilleo de la adrenalina recorriendo por mis venas. Y fue entonces cuando decidí acercarme a la ventana. Y lo que vi me dejó sin aliento. Había un niño de no más de 7 años con una capa oscura mirándome con ojos vacíos. No había miedo ni sorpresa en su mirada, solo una calma perturbadora. «Oye, Julia, deberías venir a mirarlo», le dije con una voz temblorosa, señalando hacia la ventana. Ella se acercó y al ver al niño, su expresión se tornó igual de seria. Después de un breve intercambio de palabras, ambos llegamos a la conclusión de que no podíamos dejar al niño solo. La misión era proteger la mansión, sí, pero también éramos seres humanos y no podíamos ignorar a un niño en peligro. Así que con cautela decidimos ingresar. Cada habitación que revisábamos estaba vacía y silenciosa, excepto por el distante eco de los pasos del niño. Era como si jugara a las escondidas con nosotros, guiándonos por la vastedad de la propiedad. Luego de recorrer varios pasillos y más habitaciones, llegamos al gran salón central. La única iluminación provenía de un gran candelabro en el techo. En el centro había una gran mesa de mármol con una foto. Y al acercarnos, nos dimos cuenta de que era una foto del mismo niño, junto a un hombre que supusimos era Mendoza. La placa de la foto decía: «En memoria de Rafael, 2005-2012». Y fue en ese momento cuando sentí el verdadero escalofrío. Si el niño había muerto hace años, ¿qué era lo que estábamos persiguiendo? Julia y yo nos miramos, y ahora el miedo era evidente en nuestros ojos. Decidimos salir de la mansión y reforzar la vigilancia, esperando que el amanecer trajera respuestas. Pero ambos sabíamos que esta misión estaba lejos de ser la tarea sencilla que nos habían prometido. Y lo que es peor, sentíamos que la verdadera amenaza aún no había mostrado su rostro. El amanecer ahora bañaba la mansión con una luz dorada que contradecía la oscuridad que habíamos experimentado la noche anterior. Y el amanecer nos esperaba con una revelación bastante trágica.
Julia y yo nos armamos de valor y decidimos encarar a Ortega, quien, acorralado, nos dijo la verdad. La revelación del jefe sobre el trágico destino de Rafael, el hijo de Mendoza, nos dejó helados. Rafael era un niño dulce y tierno, el hijo favorito de Mendoza. Sin embargo, un trágico día como este, un par de personas encapuchadas entraron a la mansión mientras Mendoza no estaba, con el objetivo de asesinarlo. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su cometido, pero en ese momento se encontraba el hijo de Mendoza, Rafael, y aquellos hombres decidieron hacer justicia cobrando la vida del pequeño. Después de la muerte de Rafael, la mansión fue abandonada por un tiempo. Mendoza, ahora consumido por la venganza, dedicó su vida a cazar a los responsables. Y luego, después de años de búsqueda y haber logrado su cometido, regresó a la mansión solo una vez más y jamás se le volvió a ver por aquí. Sin embargo, esa mansión era el único recuerdo tangible que Mendoza tenía de su hijo, y en su ausencia, no quería que nadie profanara este lugar sagrado. Así que Mendoza contrató a las personas del más alto calibre para que cuidaran del lugar. La verdad, nunca he sido creyente de lo paranormal, pero lo que vi ese día fue verdaderamente difícil de explicarlo con la razón. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de nervios. A pesar de saber la verdad detrás del niño con la capa, no disminuía el terror que sentíamos al patrullar la mansión. Siempre habíamos creído que la mansión estaba siendo ocupada por alguien, puesto que en muchas ocasiones se escuchaban ruidos extraños y, como dije, a veces las luces se encendían una tras otra. Pero saber que siempre había estado abandonada nos marcó a mí y a Julia de una manera increíble. Sumado a las experiencias que habíamos visto antes, aquellos acontecimientos paranormales ahora se intensificaron. A veces oíamos risas infantiles provenientes de las sombras, o pequeñas huellas aparecían en el suelo recién barrido. En otras ocasiones, los objetos se movían del lugar sin ninguna explicación. Y aún más, estas experiencias paranormales ya rayaban con lo terrorífico. Julia y yo estábamos cansados de aquella situación, puesto que desarrollamos una fuerte ansiedad cada noche que nos tocaba vigilar la mansión. Así que un día, Julia y yo decidimos ponerle punto final a esto. Decidimos consultar con varias personas expertas en el mundo de lo paranormal. Y debo decir que había muchas opiniones contradictorias respecto al tema. Algunos decían que el espíritu del niño se había vuelto maligno, y otras personas nos decían que el alma del chico solamente quería hacer travesuras. Sin embargo, hubo una recomendación que nos dio esperanza. Una anciana nos explicó que a veces las almas solamente desean descansar, pero que hay algo que aún las ata en este mundo, y para ello debemos liberarlas. Así que ella nos preparó una vela especial, una vela que fue bendecida en la iglesia de un santo. Julia y yo estábamos nerviosos. La verdad, no queríamos saber nada de aquella mansión, y mucho menos entrar. Sin embargo, decidimos tomar la recomendación de la anciana. Tomamos la vela, le ofrecimos el pago por sus servicios y lo hicimos. En nuestro siguiente turno, decidimos entrar a la mansión a escondidas nuevamente. Y ahí, con un temor indescriptible, nos dirigimos al gran salón. Las travesuras de Rafael ahora eran espantosas. Las puertas se azotaban,
Las luces se prendían y apagaban, y los objetos se movían como si alguien los tirara. Era como si fuera una especie de poltergeist. Una vez llegamos al gran salón, acomodamos la foto sobre la mesa y encendimos la vela, esperando algún tipo de señal. Solo pasaron unos cuantos segundos en silencio, cuando de repente una brisa helada apagó la vela y en la oscuridad una voz infantil susurró: «Gracias». Desde esa noche la actividad paranormal disminuyó significativamente. La anciana tenía razón. El alma de Rafael solo buscaba el descanso y la paz, pero no podía encontrar su camino, y aquella vela le mostró aquel camino. Pasaron algunos días más, y pronto recibimos la noticia de que nuestro servicio había terminado. Así que fuimos enviados nuevamente a casa, y para nuestra sorpresa, nos llegó un pago más grande de lo que habíamos anticipado, con una carta personal firmada por el señor Mendoza, donde decía: «Gracias por cuidar el alma de mi hijo y mostrarle el camino». Aunque Julia y yo nunca hablamos de la mansión nuevamente, ambos sabíamos que esa misión había cambiado nuestras vidas para siempre. Nos enseñó que todos los enemigos llevan armas y que a veces el pasado puede ser más aterrador que cualquier presente. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche. Mi nombre es Pedro, y no sé si van a creer lo que voy a contarles, pero si están leyendo esto, es porque tienen una inclinación hacia lo desconocido y lo inexplicable. Jamás imaginé que tras retirarme del ejército, me toparía con algo más terrorífico que el combate. Por favor, antes de escuchar mi historia, les ruego que no me juzguen, pues solo busco compartir esta experiencia que me ha dejado marcado para siempre. Tras mi retiro de las Fuerzas Armadas, regresé a México y ahí compré una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Deseaba alejarme del bullicio y tener un retiro tranquilo tras años de enfrentar horrores en la guerra. La casa se encontraba cerca de un antiguo cuartel abandonado, lo cual me pareció irónico dadas mis circunstancias. No pasó mucho tiempo antes de que notara que algo no estaba bien con ese lugar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un fuerte ruido que venía del viejo cuartel. Era el inconfundible sonido de marcha militar, botas golpeando el suelo al unísono. Pensé que tal vez eran jóvenes jugando alguna broma, así que tomé mi linterna y decidí investigar. Al acercarme, la marcha se hizo más intensa, y además de los pasos, ahora podía oír voces susurrando órdenes. Para mi horror, al iluminar el cuartel con mi linterna, vi a una tropa de soldados marchando en formación, pero no eran soldados comunes y corrientes. Sus uniformes estaban desgastados y sus rostros estaban demacrados y sin vida. Eran espíritus de soldados que, al parecer, habían perdido la vida en ese cuartel hace décadas. Uno de ellos, que parecía ser el comandante, se giró hacia mí con una mirada vacía y me señaló. Un frío recorrió mi cuerpo y por un momento me sentí atrapado en una pesadilla. Empecé a retroceder lentamente, pero el comandante se acercaba más y más hasta que un grito desgarrador resonó en la noche y de la nada el cuartel y los soldados desaparecieron.
dejándome solo en la oscuridad. Estaba asustado y confundido, así que regresé a mi casa. Al día siguiente investigué sobre el cuartel y descubrí que en los últimos años hubo un trágico accidente donde un grupo de soldados perdió la vida. Desde entonces, se rumoreaba que el lugar estaba maldito y los espíritus de esos soldados todavía rondaban por la zona. Yo inmediatamente puse la casa en venta e intenté mudarme, pero había algo que me detenía. Cada vez que lo intentaba, las apariciones continuaron, y con el tiempo, esos espíritus comenzaron a visitarme en mi hogar. Cada noche podía escuchar sus voces, sus pasos y sus lamentos. Consulté a varios especialistas en lo paranormal, pero ninguno pudo ayudarme. Así que decidí enfrentar a estos espíritus y una noche me dirigí nuevamente al cuartel. Me enfrenté al comandante y le grité que me dejara en paz. En un acto de desesperación, tomé una vieja bandera mexicana que tenía y la ondeé frente a ellos, pidiendo respeto y paz para ambos lados. Aquel acto pareció tener un efecto en los espíritus, pues se detuvieron, y tras unos minutos que parecieron eternos, comenzaron a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Desde esa noche, el cuartel y mi hogar volvieron a la normalidad. Hoy en día aún vivo en esa casa, y aunque las apariciones cesaron, nunca olvidaré aquellos eventos terroríficos. Espero que mi historia sirva de advertencia para aquellos que piensan que los horrores de la guerra se limitan al campo de batalla. A veces nos persiguen mucho tiempo después. Cuídense mucho y respeten a aquellos que ya no están con nosotros. Vamos con el siguiente relato de la noche. Durante mi carrera militar, me especialicé en operaciones de inteligencia y reconocimiento, pero lo que presencié después de mi retiro fue más aterrador y extraño que cualquier misión clasificada que hubiera llevado a cabo. Unos meses después de retirarme, me mudé a una pequeña casa en el campo para disfrutar de la tranquilidad. Una noche, mientras estaba en mi porche, observé algunas luces parpadeantes en el cielo. Al principio pensé que eran aviones o satélites, pero sus movimientos eran demasiado rápidos y erráticos. Una semana después, mientras caminaba por el bosque cercano a mi casa, encontré un claro con marcas circulares quemadas en el suelo. Inmediatamente recordé las luces que había visto y sentí un escalofrío. En el centro de ese círculo había un dispositivo metálico parecido a una grabadora. Sin pensarlo, lo recogí y lo llevé a casa. Al reproducir el dispositivo, escuché una serie de chirridos y estática. Pero después de unos momentos, una voz distorsionada empezó a hablar en un idioma que no reconocía, aunque de alguna forma podía entenderlo. La voz hablaba sobre un punto de encuentro y una transacción, algo que debía llevarse a cabo en esa misma área en máximo 3 días. Mi formación militar me decía que esto no era un simple juego. Algo grande estaba a punto de suceder, y yo estaba en medio de ello. Decidí investigar más a fondo, y durante las siguientes noches me escondí cerca del claro con mi equipo de vigilancia y todo lo necesario para pasar desapercibido. Justo en la noche de la transacción,
Observé desde mi escondite cómo 2 vehículos negros sin matrículas se aproximaban al claro. De ellos descendieron hombres vestidos de negro portando maletines. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Las mismas luces que había visto en el cielo descendieron, revelando una nave de diseño avanzado, no como ningún avión o dron que hubiera visto antes. De la nave descendieron lo que parecían ser seres humanoides, pero era claro por sus formas que no eran humanos. Eran altos, con una piel grisácea y ojos grandes y oscuros. Los hombres intercambiaron los maletines con estos seres y recibieron a cambio pequeños artefactos brillantes. Todo sucedió rápidamente. Una vez concluida la transacción, la nave se elevó y desapareció. Los hombres regresaron a sus vehículos y se marcharon. Yo estaba en estado de shock. Era incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Decidí mantenerlo todo en secreto, sabiendo que si esta información se revelaba, mi seguridad podría verse comprometida. Sin embargo, una noche recibí una visita inesperada. Un hombre vestido con un traje impecable se presentó en mi puerta y me dijo unas palabras que me dejaron helado. Sabemos que estabas allí y sabemos lo que viste. No estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos que sepas que es mejor si mantienes esa información para ti. Ya debes saber lo que le pasa a aquellos que hablan de más. Yo me limité a sentir en silencio, sabiendo que no tenía otra opción. El hombre se marchó y nunca lo volví a ver. Hasta el día de hoy, sigo viviendo con el conocimiento de ese encuentro, preguntándome qué era exactamente esa transacción y cuántos otros como yo son testigos involuntarios de los secretos más oscuros del mundo. Muy bien, oyentes, vamos con el cuarto relato. Después de una década de servicio en zonas de conflicto, regresé a casa buscando la paz que me había sido esquiva. Decidí mudarme a una cabaña en las montañas del noroeste del país, un territorio vasto y salvaje. Una mañana, mientras paseaba por el bosque, encontré una serie de huellas inusualmente grandes. Yo recordé las historias locales sobre criaturas misteriosas que habitaban la región, pero siempre las había descartado como mitos. Sin embargo, esas huellas eran demasiado reales y definidas para ser imaginarias. Empecé a seguir la pista, movido por la curiosidad y tenacidad que me habían llevado a convertirme en un buen soldado. Las huellas me llevaron a una cueva oculta entre la densa vegetación. Una sensación incómoda se apoderó de mí, pero decidí adentrarme. Dentro de la cueva, encontré restos de animales y una especie de nido hecho de ramas y hojas. Sin duda, algo grande y poderoso vivía allí. Un olor fuerte y peculiar impregnaba el aire. Opté por salir y volver a mi cabaña antes de que cayera la noche. Esa noche me despertó un ruido extraño fuera de la cabaña. Alumbré con mi linterna a través de la ventana y pude distinguir una figura alta y robusta moviéndose entre los árboles. Su silueta era humanoide, pero su forma y tamaño eran todo menos humanos. Agarré mi arma, un viejo hábito de mis días en el ejército, y salí al porche. La figura había desaparecido, pero el aire estaba cargado de electricidad
y el mismo olor repugnante de la cueva llenaba el ambiente. Pasaron los días y la sensación de ser observado nunca desapareció. Empecé a encontrar pequeños regalos cerca de mi cabaña, frutas, huesos y en una ocasión una pluma de águila. Aunque no podía verlo, sabía que la criatura estaba cerca observando y tal vez tratando de comunicarse a su manera. Una noche, mientras estaba sentado frente al fuego, una sombra se proyectó en la ventana. Al voltear, vi aquellos ojos inquisitivos observándome. No sentía miedo, sino una extraña conexión. Tal vez, como yo, esa criatura buscaba la soledad y la paz en estas montañas. Decidí dejarle un regalo en respuesta. Así que al día siguiente, dejé algunas frutas y un trozo de tela cerca de la cueva. Para mi sorpresa, al volver, encontré un tallado rudimentario en un trozo de madera, un humano y una figura más grande de pie bajo los árboles. Los meses pasaron, y aunque nunca volví a ver directamente a la criatura, sabía que estábamos conectados de alguna manera. Nunca le hablé de ello a nadie, ni siquiera cuando regresé a la civilización, pero en mis momentos de soledad, recordaba aquellos días en la montaña y me preguntaba sobre aquel ser misterioso que, como yo, buscaba un refugio en un mundo que no comprendía completamente. Bien, vamos con el último relato de la noche. Había servido en la Marina durante años. Sin embargo, ningún entrenamiento me había preparado para lo que enfrentaría en las tierras cálidas de República Dominicana. Tras retirarme, había decidido tomar unas vacaciones prolongadas y explorar lugares menos convencionales. Me habían hablado de las hermosas playas y la rica cultura dominicana, pero lo que realmente me intrigaba eran los cuentos sobre criaturas que acechaban en la noche. Las historias locales hablaban de un ser llamado el Chupacabras. Una tarde, después de compartir con locales en un pequeño pueblo, un anciano me tomó aparte. Escucha, amigo, si estás interesado en el Chupacabras, debes visitar la finca de Martín. Ha perdido más cabras en las últimas semanas que nadie en años. Al día siguiente, Martín, un hombre robusto agricultor con arrugas que contaban historias, me guió a su granja. Mientras caminábamos, me mostró varios cadáveres de cabras, todas con 2 pequeños orificios en el cuello y drenadas de sangre. Lo que vi me dejó desconcertado. ¿Cómo era posible que un animal pudiera matar tantas cabras? La noche se acercaba y Martín me ofreció quedarme, asegurándome que así tal vez podría ver al chupacabras por mí mismo. Así que no pude resistirme. Con las primeras horas de la noche, nos apostamos en un escondite improvisado. Las horas pasaron, y justo cuando comenzaba a cuestionar la veracidad de las historias, un silbido agudo perforó la noche, erizando la piel de mis brazos. Una figura se movió entre las ramas. No era grande, pero su presencia era innegablemente perturbadora. Observé sus ojos brillantes y el movimiento ágil con el que se acercaba a una cabra desprevenida. Y antes de que pudiera reaccionar, el chupacabra saltó sobre la cabra y comenzó su ritual macabro. Martín, junto a mí, murmuró una oración. El terror se apoderó de mí, pero la formación militar me impedía mostrarlo o huir. Cuando el chupacabras terminó, levantó la vista y por un momento nuestros ojos se encontraron.
Sentí una mezcla de miedo y respeto. La criatura parecía entender, y con un último silbido, desapareció en la oscuridad. Al amanecer, Martín y yo inspeccionamos el lugar. La cabra yacía inerte con las mismas marcas que las demás. Martín me miró con seriedad. Ahora sabes la verdad, pero te pido que no la compartas. El chupacabras es parte de nuestra tierra y debe permanecer siendo un misterio. Hice la promesa. Aunque he viajado por muchos lugares desde entonces, nunca olvidaré aquella noche en República Dominicana. El miedo y el asombro que sentí me recuerdan que incluso después de haber enfrentado horrores en la guerra, hay misterios en este mundo que aún pueden helar la sangre de un exmilitar. Hola, señor Williams. Le hablo yo, Martín. He decidido contarle lo que viví una noche mientras conducía rumbo a una planta de distribución cerca de Nashville. No tengo la intención de convertir esta experiencia en algo sensacionalista. En realidad, quisiera olvidarla. Sin embargo, es una historia que, de un modo u otro, merece ser compartida. Usted sabrá cómo manejarla, siempre y cuando respete mi petición de que mi nombre real se mantenga en el anonimato. Si está leyendo o escuchando esto, quiero que sepa que cada palabra es auténtica. Ojalá fuera la clase de relato que uno cuenta alrededor de una fogata para asustar a los amigos. Pero lo que pasó aquella noche me dejó una cicatriz que jamás cerrará del todo. No busco compasión ni fama. Solo necesito sacar esto de mi interior y, tal vez, advertir a otros de que hay peligros en la carretera que van mucho más allá de un simple accidente. Soy camionero de profesión. Llevo casi 15 años conduciendo tráileres y realizando entregas a lo largo y ancho del país. Normalmente, mi rutina es bastante sencilla. Recoger la carga en la madrugada, avanzar durante el día y, si es necesario, rodar de noche hasta llegar a mi destino. Me gusta mi trabajo, a pesar de lo duro que pueda ser. Disfruto de la libertad que ofrece la carretera, la soledad de la noche y esa sensación de independencia que da el ir de un lugar a otro, sin oficinas, sin jefes respirándote en la nuca. Esa tarde en particular, me había detenido en un área de descanso cerca de Memphis, en la frontera entre Tennessee y Arkansas, para comer algo y revisar los frenos del camión. Tenía un envío que entregar en una planta de producción en las afueras de Nashville, y la orden era relativamente sencilla: llegar, descargar y regresar. No había prisa, pues contaba con un margen de unas 12 horas para completarlo todo. Aún así, me gustaba llevar las cosas con orden y sin perder el tiempo. La noche cayó sin muchas novedades. Ajusté mi asiento, verifiqué los espejos y me puse en marcha con la radio encendida a un volumen moderado. El cielo estaba despejado y la carretera lucía tranquila. No había mucho tráfico. Apenas se veían unos cuantos vehículos ocasionales, faros que se acercaban lentamente y luego desaparecían en el retrovisor. Llevaba mi termo de café y, a pesar de que me consideraba alerta, noté cierto cansancio acumulado. Había tenido un par de noches intensas en casa, pues mi hijo pequeño estaba enfermo con fiebre y tos. Mi mujer y yo nos turnábamos para cuidarlo. Esa era nuestra rutina cuando coincidían mi trabajo y los malestares del niño. Supongo que cualquier padre o madre entendería el cansancio que eso conlleva. Sin embargo, aquella noche me sentía un poco inquieto. No sabría decir si era simple presentimiento o mera sugestión, pero sentía una tensión en la nuca, como si algo me pusiera en alerta. Trato de no hacer caso a estos presentimientos, porque, siendo sincero, la carretera puede influir en la mente de formas extrañas. El silencio, la oscuridad, el movimiento constante, todo puede ocasionar que, de pronto, tengas pensamientos raros o te sobresaltes por cosas mínimas. Así que lo dejé pasar. Encendí la radio por un momento,
buscando alguna emisora local, y conseguí distraerme con música country. Seguí avanzando. Los minutos y kilómetros se sucedían sin contratiempos. El parabrisas reflejaba la cinta asfáltica iluminada por mis faros, y a lo lejos se veía la carretera extendiéndose en suaves curvas. De vez en cuando, un letrero indicaba la distancia restante hasta Nashville. Tantas horas al volante me hacen ver la noche siempre igual, pensé. Pero no podría estar más equivocado, porque esa noche no sería como cualquier otra. Pasada la medianoche, en un tramo particularmente solitario de la ruta, vi una silueta al borde del camino. Al principio, pensé que era alguien revisando el motor de un coche averiado, o quizá un auto parado sin luces de emergencia. Pero al acercarme, noté que se trataba de una mujer. La oscuridad apenas me permitió adivinar su figura, pero pude distinguir que agitaba los brazos de manera desesperada. No es la primera vez que veo gente pidiendo auxilio en medio de la nada. La mayoría de las ocasiones suelo llamar a la policía o a la asistencia en carretera. Dependiendo de la situación, me orillo y ofrezco ayuda. Pero he aprendido a ser cauto. Las carreteras en la noche no siempre son seguras, y a veces los peligros aparecen en formas insospechadas. Aún así, algo en su forma de moverse me conmovió. Tenía los movimientos torpes, como si se estuviera quedando sin fuerzas, y cuando la iluminación de mis faros la alcanzó mejor, me di cuenta de que estaba herida. Decidí actuar. Desaceleré lentamente, puse mis intermitentes y me acerqué al arcén con precaución. Cuando estuve a su altura, bajé la ventanilla. La mujer se aproximó corriendo, con la mirada desencajada. Llevaba la ropa hecha un desastre, rasgada en algunos puntos. Su labio inferior estaba partido y sangraba. Vi moretones en sus brazos y noté una mezcla de pánico y alivio en su expresión. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté, intentando sonar calmado. Ella se aferró al borde de la ventanilla y pude notar que sus manos temblaban. «Por favor, no me dejes aquí», logró articular con voz quebrada. Era como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Ayúdame, te lo suplico». Aquella súplica era imposible de ignorar. Durante mis años al volante, he conocido muchas historias de peligro en las que una simple parada a un lado del camino puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien. En su rostro no vi engaño. Lo que percibí fue un terror auténtico, casi palpable. Así que, a pesar de los riesgos, decidí ayudarla. Abrí la puerta del copiloto y le hice un gesto para que subiera. Apenas se acomodó en el asiento, cerré la puerta y revisé por el retrovisor si venía algún coche. La carretera continuaba desierta. Giré la cabeza para preguntarle qué pasaba, pero ella no me miraba a mí. Su atención estaba puesta en la ventanilla trasera, como si esperara que algo apareciera en cualquier segundo. «¿Me puedes decir qué ocurre?», insistí, hablando con un tono lo más suave posible. «Él viene», susurró, casi sin voz. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me incorporé un poco en el asiento y estudié los espejos. ¿Quién venía? No podía ver nada inusual, pero la mujer parecía convencida de que alguien la seguía. «¿De quién hablas?». «Mi exmarido», respondió con los ojos clavados en la oscuridad detrás de nosotros. «Me va a matar». Me quedé en silencio por un instante, intentando procesar lo que acababa de oír. No era la primera vez que escuchaba casos de violencia doméstica, pero nunca había tenido a la víctima sentada a mi lado, rogándome por su vida y con su agresor pisándole los talones en plena carretera. Sin pensarlo 2 veces, puse en marcha el tráiler. No sabía qué iba a hacer exactamente, pero mi prioridad era alejarme de allí lo más rápido posible. Conduje un par de minutos sin notar nada detrás de nosotros. La mujer no dejaba de temblar, respirando con dificultad. Parecía asustada de cada sombra que pasaba por su ventanilla. Tragué saliva y le ofrecí un pañuelo para que se limpiara la sangre del labio. Ella lo tomó con manos temblorosas.
Tranquila, le dije. Voy a llevarte a un lugar seguro. ¿Tienes un teléfono para llamar a la policía? Negó con la cabeza. Se llevó una mano al bolsillo y sacó un celular destrozado, la pantalla hecha añicos. Parecía que alguien lo había arrojado con fuerza contra el suelo, o le había pasado por encima. No sirve, musitó. Pude ver sus ojos llenos de lágrimas. Mientras mantenía la mirada en la carretera, busqué mi propio celular en la guantera. Justo cuando estiré la mano para tomarlo, noté por el retrovisor cómo aparecían unas luces. Un auto se acercaba a toda velocidad detrás de nosotros. ¿Ese es él?, pregunté, notando cómo las luces del coche se hacían más intensas. La mujer asintió con un leve movimiento de cabeza. Era como si no pudiera pronunciar palabra. De pronto, el vehículo se colocó justo detrás de mi tráiler, pegándose a la parte trasera. Comenzó a hacer maniobras bruscas, invadiendo ambos carriles, buscándome el costado. Por la forma de conducir, supe que no era una simple coincidencia. «¡Maldición!», exclamé, sujetando el volante con fuerza. El auto se movió a la izquierda y luego aceleró para colocarse a la par de mi ventana. Eché un vistazo y vi a un tipo con el rostro contraído por la rabia. Tenía los ojos hundidos y la mandíbula tensa, como si estuviera poseído por una furia que lo consumía. Sin pensarlo, viró su auto ligeramente hacia el costado de mi tráiler, intentando empujarme fuera de la carretera. Pisé el acelerador un poco más. Conducir un tráiler no es lo mismo que un coche. Es mucho más grande, más pesado, y se requiere espacio y tiempo para maniobrar con seguridad. Sin embargo, esa misma masa pesada me daba una ligera ventaja. No me resultaba sencillo apartarme, pero él tampoco podía sacarme de la carretera con facilidad. Al menos, no sin arriesgarse a quedar aplastado bajo mis ruedas. «Aguanta», le dije a la mujer, intentando sonar calmado, aunque yo mismo estaba aterrado. «Te prometo que no dejaré que te haga daño». El auto volvió a embestir, golpeando uno de los remolques laterales. El tráiler se sacudió y tuve que luchar con el volante para no salirme del carril. Sentía la adrenalina bombeando en mis venas, y lo único que podía pensar era en mantener el control para no volcar. Entonces, hizo algo que no esperaba. Se adelantó, derrapó y se cruzó de manera brusca frente a mí. No tuve más remedio que dar un volantazo para esquivarlo. El tráiler chilló sobre el asfalto. Las ruedas delanteras se deslizaron un poco, y por un instante sentí que perdía el control. Logré enderezar la cabina y evitar el choque, pero casi me salgo de la carretera. «¡Maldición!», grité, con el pulso por las nubes. El auto se detuvo a unos metros y el hombre bajó. Lo vi abrir la puerta y salir corriendo hacia mí, sosteniendo algo brillante en la mano. Reconocí de inmediato la forma. Era un cuchillo. «No pares, por favor», me suplicó ella con los ojos desorbitados. Pero no podía avanzar sin atropellarlo. Su coche se encontraba atravesado delante del camión, y si lo embestía corría el riesgo de volcar o de que todo terminara en una tragedia aún mayor. Sentía la sangre hervir de la tensión. No tenía más remedio que enfrentarme a él o intentar obligarlo a moverse. «Quédate aquí», le ordené a la mujer, tragando saliva. Bajé del camión con cuidado, rezando porque todo esto terminara sin víctimas mortales. Cuando mis botas tocaron el asfalto, mis piernas temblaban levemente a causa de la adrenalina. Sujeté la puerta del tráiler, preparado para cerrarla de golpe si el tipo se acercaba demasiado. «Escucha, amigo», le grité. «Lo mejor que puedes hacer es dar media vuelta y largarte. La policía ya viene en camino». No sé si me creyó o no, pero su única respuesta fue una sonrisa torcida, enferma. Me recorrió un escalofrío al verlo más de cerca. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y la rabia que emanaba era casi palpable. «Ella es mía», dijo levantando el cuchillo. «Hermano, si das un paso más,
Te juro que no te va a gustar lo que pase después. Su risa resonó en la noche, un sonido que me revolvió el estómago. Sin previo aviso se abalanzó sobre mí con el cuchillo. Tuve el reflejo de apartarme, pero aún así sentí el filo rozarme el brazo. El dolor punzante me encendió las alarmas. Este tipo iba en serio. No estaba bromeando ni amenazando para asustar. Quería sangre. Intercambiamos golpes. Intenté bloquear sus ataques, pero se movía con la furia de alguien que no siente dolor ni miedo. El cuchillo cortó el aire varias veces, y yo hice lo posible por esquivarlo. El asfalto raspaba mi ropa cada vez que rodábamos por el suelo, y me percaté de que mi chaqueta se estaba desgarrando por partes. Aún así, logré atestarle un puñetazo directo en la mandíbula que lo hizo retroceder unos pasos. Pensé que con eso se calmaría, pero en lugar de eso, me miró con un odio renovado y se lanzó con más violencia. Me sujetó de la parte frontal de la chaqueta y me empujó contra la cabina del tráiler. Sentí un golpe sordo en la espalda cuando choqué contra el metal, y acto seguido, vi un destello plateado que se dirigía a mi costado. El cuchillo se hundió en mi carne por debajo de las costillas, un corte rápido y profundo. El dolor me dejó sin aliento. Me pareció como si el mundo se redujera a ese punto ardiente en mi costado. Intenté reaccionar, pero mis fuerzas se escapaban con el hilo de sangre que empapaba mi camisa. Cuando pensé que era el final, la mujer apareció. No sé de dónde sacó valor, pero la vi levantando una llave de hierro, de esas que se usan para aflojar tuercas de llanta, y descargó un golpe directo en la cabeza del hombre. Un sonido hueco y brutal resonó en la noche. Él soltó un grito ronco y cayó al pavimento, desplomándose como un fardo. Apenas podía mantenerme en pie. Sentía un calor viscoso en mi costado y notaba que la sangre corría con rapidez. La mujer, temblando, me ayudó a regresar al interior del camión mientras él quedaba inconsciente en el suelo. «Vámonos», susurró ella con urgencia. Tenía las manos manchadas de sangre, aunque no sabría decir si era mía o de él. Conduje sin pensar demasiado. La adrenalina me mantenía despierto, y solo quería poner la mayor distancia posible entre nosotros y ese psicópata. El tráiler rugió cuando aceleré, y, por un instante, me preocupó que el hombre volviera a levantarse y se arrojara bajo las ruedas, pero el retrovisor solo me mostró su figura inmóvil en el asfalto. Conduje tal vez unos 15 minutos más hasta encontrar una estación de servicio iluminada. Mis manos temblaban tanto que casi no lograba girar el volante adecuadamente. Aparqué el camión cerca de las bombas de combustible, donde al menos habría cámaras de seguridad que pudieran registrar si alguien nos seguía. Bajé con cuidado, consciente de que mi costado ardía y de que mi camisa estaba pegajosa de sangre. La mujer me sostuvo del brazo, intentando evitar que cayera. En su mirada se mezclaban el miedo y la culpa. Repetía en voz baja que lo sentía, que no quería involucrarme, que jamás pensó que esto llegaría tan lejos. Por mi parte, apenas podía emitir palabras coherentes. El dolor era demasiado fuerte y la debilidad empezaba a nublarme la vista. Dentro de la estación, pedimos ayuda. Un empleado, sorprendido, llamó a la policía y a una ambulancia. La mujer se sentó conmigo en un banco mientras esperábamos. Yo intentaba contener la hemorragia presionando con una toalla que nos proporcionó el encargado. A ratos sentía que iba a desmayarme, pero la mirada asustada de la mujer me mantenía despierto. No podía dejarla sola. Si ese hombre aparecía de nuevo, tenía que asegurarme de que al menos alguien estuviera allí para protegerla. Fue entonces cuando ella habló por primera vez con cierta coherencia. «Gracias», susurró. «Me salvaste la vida». «Tú me salvaste la mía», alcancé a decir, forzando una leve sonrisa. Sentía la garganta seca y el labio partido. La sangre que brotaba de mi costado era una preocupación cada vez mayor. «No quise. No quería que te pasaras por esto».
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho. Tranquila, le respondí. Hiciste lo que tenías que hacer. En ese momento, escuché las sirenas acercándose. No recuerdo con nitidez los siguientes minutos. Sé que llegaron 2 patrullas y una ambulancia. Un par de agentes me hicieron preguntas rápidas, y yo solo pude balbucear una explicación superficial. Me subieron a la ambulancia, y, entre mareos y retazos de conciencia, vi cómo la policía escoltaba a la mujer a otra unidad. Tenía la mirada perdida, como si no pudiera creer lo que había pasado. Desperté en un hospital. Tenía una venda alrededor del torso y un dolor sordo que recorría mi cuerpo al moverme. Sentía la garganta como si hubiera tragado arena. Alguien entró en la habitación y me di cuenta de que era un oficial de la policía local, acompañado de un médico. Me informaron que había perdido bastante sangre, pero que me pondría bien. El cuchillo no había alcanzado órganos vitales de forma fatal. Tuve suerte, dijeron. Lo siguiente fue recibir la visita de la mujer. Al principio, los médicos se negaron a dejarla entrar, aduciendo que debía reposar y que también estaba en condición de shock. Sin embargo, insistió en verme para darme las gracias y para contarme algo que pensaba que debía saber. Me llamo Alicia, dijo sentándose a mi lado con cuidado. Gracias por lo que hiciste. Nada va a compensar el que te hayan herido, pero quería que supieras la verdad. No tienes que agradecerme nada. Tú me salvaste la vida también. Traté de sonreír, pero mis costillas protestaron al intentarlo. Ella bajó la mirada, jugueteando con sus dedos. Desde que la vi, supe que había pasado por un infierno. Los moretones en su piel y la palidez de su rostro confirmaban que el maltrato no era algo reciente, sino prolongado. Él no solo me estaba persiguiendo a mí, dijo con voz entrecortada. También iba por ti. Aquello me dejó en blanco. El dolor me hizo fruncir el ceño, pero la confusión me golpeó con aún más fuerza. ¿A qué te refieres? Tomó aire y habló en un susurro, como si le costara pronunciar cada palabra. Cuando me escapé de la casa, vi sus cosas. Tenía fotografías. Eran tuyas. Fotos de tu camión, de tu placa, de ti en un par de paradas de descanso. No sé exactamente por qué las tenía, pero creo que te ha estado siguiendo desde hace tiempo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, más intenso que el dolor de mi herida. ¿Por qué alguien a quien nunca había visto tendría fotos mías? ¿Qué buscaba? ¿Era simple paranoia o había algo más profundo detrás de todo esto? Alicia prosiguió, viendo mi confusión. No puedo explicártelo bien porque ni yo misma lo entiendo, pero él estaba obsesionado con la idea de que, no sé, de que alguien te había encargado algo. Siempre hablaba de que tú formabas parte de un plan para separarnos o para destruir su vida. Decía que eras uno de ellos. Me quedé pasmado. Parecía la teoría paranoica de un demente, pero el hecho innegable era que ese hombre me atacó con saña y que, de alguna forma, conocía mi ruta y mis horarios. Alicia empezó a llorar en silencio. Me inspiró una empatía enorme. Ella había estado atrapada con alguien que claramente había perdido contacto con la realidad. Lo importante ahora, le dije, intentando sonar seguro, es que él ya no podrá hacerte daño. Con un poco de suerte, se quedará tras las rejas por mucho tiempo. Alicia asintió, pero su mirada expresaba una duda. Quise creer mis propias palabras, pero sabía que la justicia a veces se vuelve extraña e impredecible. Aún así, tenía que aferrarme a la esperanza de que, tras este suceso, ella y yo podríamos retomar nuestras vidas sin temer que ese hombre apareciera en cada esquina. Pasaron algunos días antes de que me dieran el alta. Durante ese tiempo, testifiqué ante las autoridades, relaté los hechos y entregué mi versión de los eventos. Alicia hizo lo propio. La policía confirmó que al exmarido lo habían detenido a la orilla de la carretera.
inconsciente por el golpe que recibió. Lo trasladaron a un hospital bajo custodia y, posteriormente, procedieron a abrirle un expediente por intento de homicidio y violencia doméstica, entre otros cargos. Pensé que, una vez que me recuperara, podría seguir con mi vida como antes. Retomaría el trabajo, volvería a la carretera y vería este suceso como una pesadilla de la que desperté, a pesar de llevarme una cicatriz física. Pero las secuelas fueron más profundas. Cada vez que conducía, no podía evitar mirar repetidamente el retrovisor, esperando ver un sedán oscuro acercándose a mis espaldas. En mis paradas, me sentía inquieto, como si alguien me estuviera observando. El sueño se me hacía difícil. Recordaba el brillo del cuchillo, la risa de ese hombre y el golpe sordo cuando Alicia le acertó con la llave. Hubo noches en las que desperté empapado en sudor, convencido de que escuchaba los neumáticos de un auto derrapando a mi alrededor. Mi esposa me notaba tenso, asustado. Le conté lo sucedido con la misma honestidad con la que lo estoy contando ahora. Ella me apoyó, me recomendó buscar ayuda psicológica. Yo, por orgullo o terquedad, me negué al principio, pero con el tiempo comprendí que necesitaba hablar de ello con un profesional. No era algo que pudiera superar solo. Me fui enterando también de detalles perturbadores. Por ejemplo, la policía me llamó para avisarme que habían encontrado más fotografías mías en la casa del agresor, así como apuntes y recortes de periódicos que hablaban de rutas de transporte de mercancías. No me dieron todos los datos, pero me insinuaron que él llevaba meses rastreándome. Era espeluznante imaginar a ese individuo siguiéndome en distintos viajes, sacando fotos sin que yo lo notara. No tenía la menor idea de por qué me había elegido. Quizá fue un delirio suyo, una manera de canalizar su odio hacia la gente que, en su mente, arruinaba su vida. Puede que me hubiera visto en alguna ocasión e inventado una historia sobre mí. O tal vez pensaba que yo ayudaba a Alicia a escapar de él. Nunca lo sabré con certeza, y quizá sea mejor así. Lo que sí me quedó claro es que el miedo de saberte acechado sin darte cuenta puede ser tan devastador como un golpe físico. Sentir que alguien conoce tus horarios, tus rutas, tus hábitos, y que tú no sabes nada de esa persona, te roba la tranquilidad. Aún con el agresor detenido, me costó volver a confiar en la aparente normalidad de la carretera. Pasaron un par de meses. Alicia me llamó para agradecerme una vez más. Había conseguido una orden de restricción contra su exmarido y estaba buscando apoyo en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Me dijo que quería rehacer su vida lejos de Tennessee, tal vez en otro estado. Aunque yo no tenía nada que ver con ese lado de su historia, le deseé lo mejor. Ningún ser humano merece vivir con miedo constante, mucho menos a manos de quien alguna vez prometió cuidarla. Yo seguí conduciendo. Poco a poco fui retomando mis rutas, pero jamás volví a ser el mismo. He aprendido a estar más atento a mi entorno y, aún así, a mantener cierta empatía. Si algo me enseñó aquella noche, fue que a veces un desconocido puede necesitar desesperadamente nuestra ayuda. Sin embargo, no niego que la cautela se convirtió en mi compañera inseparable. La policía me sugirió que mantuviera un perfil bajo por un tiempo y que, si notaba cualquier situación extraña, la reportara de inmediato. Cada vez que veo a alguien en la carretera pidiendo auxilio, me invade una mezcla de sentimientos. Mi instinto compasivo me dice que debo ayudar, pero el recuerdo de lo que me pasó me hace dudar. Al final, suelo llamar a emergencias y, si la situación lo amerita, me acerco con cuidado extremo. No es cobardía, es sobrevivir. En cuanto a mis heridas, me quedó una cicatriz debajo de las costillas que no me duele demasiado, pero que al verla me recuerda lo frágil que puede ser la vida. Con un simple giro del destino, pude haber perdido todo. Esa herida es solo una marca física. La verdadera cicatriz es invisible y anida en mi mente, en mi forma de interpretar el mundo. Ya no soy el hombre confiado que solía pensar que nada malo me puede pasar en la carretera.
Ahora sé que la oscuridad puede ocultar a cualquier depredador, incluso uno que no tiene lógica ni explicación aparente. Señor Williams, esta es mi historia. No busco dramatizarla ni convertirla en una leyenda de camioneros. Ojalá fuera una anécdota de cantina, una de esas que se cuentan con tono exagerado y provocan risas al final. Pero lo cierto es que no hay gracia en saber que, por poco, pierdo la vida defendiendo a alguien que huía de un infierno personal y, peor aún, que mi agresor llevaba tiempo observándome a mis espaldas, como un cazador acechando a su presa. A veces, mientras conduzco en la noche, me asaltan pensamientos siniestros. Miro el espejo retrovisor y pienso, realmente se acabó. No habrá otro loco, alguien más que me vigile o me culpe de sus problemas. Quizás sea paranoia, quizás sea la forma en que mi cerebro procesa el trauma. Lo que sí sé es que, cada vez que enciendo el motor y recorro la carretera, llevo conmigo la idea de que la violencia puede aparecer cuando menos te lo esperas, y a veces con la furia de un huracán. Lo viví en carne propia, y esa experiencia me ha marcado para siempre. Espero que, al compartir esto, sirva de advertencia. Hay peligros que no se ven venir, y también hay personas que viven un calvario en silencio. No sé qué hubiera pasado con Alicia si yo no me hubiera detenido esa noche. Tal vez la historia sería aún más trágica. Me reconforta pensar que, al menos, algo bueno sucedió. Escapó de su exmarido y puede tener una oportunidad de vivir en paz. Yo, por mi parte, seguiré rodando por los caminos, con el corazón dividido entre el miedo y la determinación. Quizás suene absurdo, pero no quiero que este trauma me robe mi pasión por el volante. Me encanta mi trabajo, y no voy a dejar que el terror me venza. Sin embargo, ahora guardo bajo el asiento algo más que herramientas, un teléfono de emergencia, un botiquín mejor surtido y una conciencia más despierta. No soy un héroe, solo soy un tipo corriente al que la vida puso en una situación extrema. La cicatriz bajo mis costillas es una constante recordatoria de lo que vivimos Alicia y yo esa noche. Ojalá nunca más tenga que enfrentar algo así, pero si lo hago, al menos sé que, pese al miedo, haré lo que pueda para proteger a alguien inocente y a mí mismo. Pasó un año desde aquel suceso. A veces recibo mensajes de Alicia. Nos hemos mandado algunos correos en los que me cuenta que está aprendiendo un oficio nuevo y que, aunque le cuesta confiar en la gente, poco a poco va recuperando la esperanza. Su exmarido permanece recluido mientras enfrentan el proceso legal en su contra, que aparentemente se ha ido alargando. Ella me dice que, si todo sale bien, planea mudarse a un lugar más tranquilo, donde pueda rehacer su vida sin sentir el aliento de aquel monstruo en la nuca. Yo continúo con mis rutas. No he vuelto a ver sedanes oscuros siguiéndome, pero las sombras en la carretera todavía me hacen dudar. Cada vez que llego a una parada, miro alrededor con atención, asegurándome de que no haya nadie acechando. Puede que la normalidad parezca regresar, pero mi corazón permanece alerta. El miedo sigue ahí, latente, recordándome que en cualquier momento podría repetirse algo parecido. Aún así, sigo adelante. Es lo único que se puede hacer después de sobrevivir a un encuentro con la muerte. Aprender de la experiencia, tomar precauciones y seguir viviendo. Y ahora, Señor Williams, le dejo este testimonio, esperando que lo utilice con responsabilidad, que respete mi identidad tal como le pedí, y que, al difundirlo, le recuerde a la gente que, en la carretera o en la vida misma, el peligro puede estar a la vuelta de la esquina, pero también hay humanidad, solidaridad y coraje para enfrentarlo.